Vamos a hablar del Vaticano y de la tumba de San Pedro. Las excavaciones secretas y un nicho con huesos fueron los descubrimientos de la tumba de San Pedro. El 31 de enero de 1949, el Papa Pío XII anunció que se había encontrado la tumba en el corazón de la ciudad del Vaticano. El hallazgo se pudo vislumbrar después de una década de trabajos secretos que llevaron a una tumba aparentemente vacía. Y a partir de entonces se generó un debate sobre si los restos hallados eran auténticos o falsos. Todo esto empieza en 1939, cuando la Segunda Guerra Mundial no había empezado y Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli lleva pocos meses reinando en el Vaticano. Este nombre que he dicho no lo asociaréis si no os digo que es Pío XII. Un derrumbe accidental en la ciudad del Vaticano puso al descubierto una antigua morgue romana bajo el suelo de las cuevas del subsuelo de la Basílica de San Pedro. La gente que conoce la historia de la Iglesia pudo relacionar que había un antiguo documento guardado en la biblioteca del Vaticano llamado el Libro de los Papas, que descubría el lugar del entierro de Simón, al hombre al que Jesús, según el Evangelio de Mateo, le dijo: «Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Por lo tanto, Simón obviamente es San Pedro, y la ciudad del Vaticano se encuentra erigida sobre su tumba. Si hacemos caso al Evangelio de Mateo, Pedro, el hombre que fue crucificado por Nerón en Roma entre los años 64 y 70, y al que la Iglesia Católica erigió como primer papa de la historia. Volvemos a la historia inicial de cómo se encontró su tumba. Pío XII era el papa número 260 de la Iglesia y llegó a la conclusión que el lugar descrito en el Libro de los Papas como la tumba original de San Pedro, la tumba del primer papa, podría estar muy cerca de donde se había producido ese derrumbe de escombros. Ese accidente fue el principio de las excavaciones que, al mismo tiempo como ocurrieron al inicio de su ascenso como papa, él lo interpretó como una señal divina. Los trabajos arqueológicos fueron siempre supervisados por gente de la Iglesia. Duraron 10 años, una década, y permitieron descubrir un viejo cementerio que coincidía con los restos del circo de Nerón, que, tal como hemos dicho previamente, fue quien ejecutó a San Pedro. La historia contaba que originalmente los restos del santo fueron colocados en una tumba excavada en la tierra, no lejos del lugar de su martirio, el circo de Nerón. El circo de Nerón eran los suntuosos jardines donde el emperador infligía torturas a los cristianos y donde Pedro fue ejecutado. Al principio, la tumba, según relata la historia, estaba señalizada por un pequeño trofeo de callo, que era una pequeña escultura encima de la tumba misma. Pero varios años después, Constantino mandó construir un monumento más grande y hecho en mármol en honor a San Pedro. Y como Roma había sufrido diferentes emperadores y papas, la supuesta tumba había ido quedando bajo altares cada vez más grandes. La última noticia que tenemos del último altar hecho se trata de 1594. Monseñor Cas, que era el encargado de las investigaciones arqueológicas, y se enterró muchas tumbas paganas, estatuas y finalmente una tumba decorada con imágenes cristianas, que además tenía encima un pequeño monumento que ponía trofeo de gallo.
el cual parece indicar, según la historia, era un trofeo que estaba encima de la tumba de Simón, encima de la tumba de San Pedro. El 31 de enero de 1949, Pío decidió anunciar que había encontrado la tumba de San Pedro. Pero, ¿y los huesos? Sí, allí había sido enterrado San Pedro. ¿Dónde estaban sus restos? Pues encontraron un esqueleto al que le faltaban las extremidades inferiores, le faltaban los pies, hecho que hace más remarcable que se puede tratar de San Pedro, puesto que había sido crucificado boca abajo. Los huesos estaban teñidos de un color rojo porque habían sido envueltos en un pañuelo púrpura y oro, un recurso utilizado en esa época para venerar a los muertos más distinguidos. Y al parecer todos los restos encontrados pertenecían a la misma persona. El descubrimiento, anunciado por Pío XII, pese a todo, fue muy controvertido, porque fueron muchos los estudiosos que pusieron en duda la autenticidad de esos huesos, ya que nadie podía afirmar ni garantizar que pertenecían a San Pedro, pese a todas las evidencias. Además, junto a ellos también se hallaban otros huesos pertenecientes a un animal pequeño, posiblemente un ratón. Pero la diferencia es que los huesos del animal están limpios, a diferencia de los restos humanos. Por otro lado, todas las tumbas junto a este hallazgo también tienen otra clase de tierra, lo cual hace que el color rojo de esos huesos sea puesto en duda y si en verdad era una persona venerada o fue un montaje del Vaticano. Pese a todo, se hizo un relicario de bronce que está considerado como el relicario de los huesos de San Pedro. Aunque claro, el relicario estaba guardado en una capilla privada, así que nadie podía leer lo que decía. Ni Juan Pablo I, ni Juan Pablo II, ni Benedicto XVI lo mostraron nunca. El primero en mostrarlo, y de aquí la noticia, es el Papa argentino Francisco, que lo mostró el 24 de noviembre de 2013 en una misa celebrada en la plaza de San Pedro, y mostró el relicario con sus 9 fragmentos a toda la multitud allí reunida para participar en el fin de la clausura del Año de la Fe. La caja estuvo abierta durante toda la ceremonia y cuando finalmente concluyó la lectura del Evangelio, el pontífice la sostuvo con los brazos en alto en señal de adoración.